directamente sobre las pruebas de laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades renales en perros y gatos. Primero que todo, les quiero agradecer por estar el día de hoy con nosotros, por tomarse el tiempo cada uno de poder profundizar en esta área tan bonita y que sin duda alguna es un reto, ¿cierto? Es un reto para nosotros en el día a día, es un reto cada vez que nos llega un paciente con alteraciones nefrológicas o sospechoso de ellos y que realmente en ellos específicamente el abordaje a partir de la funcionalidad renal de las pruebas de laboratorio es una de las condiciones principales que vamos a tener en cuenta. Entonces, les agradezco mucho para estar acá, ¿cierto? Y haber recibido ese llamado que tenemos para poder ayudarle a nuestros pacientes y poder profundizar y crecer cada uno en nuestras herramientas diagnósticas. Entonces, vamos a iniciar. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano en la condición renal? Como todos sabemos y como lo hemos escuchado, normalmente la condición renal crónica o la enfermedad renal crónica, como es el nombre aceptado actualmente, es una enfermedad que suele ser muy silenciosa en etapas iniciales. Ella tiene unas clasificaciones, pero generalmente en los primeros estadios, en el estadio 1 y 2 de la escala IRIS, normalmente son pacientes completamente asintomáticos y que realmente los síntomas clínicos o los signos clínicos asociados que primero va a tomar o primero va a empezar a descubrir el tutor o a identificar, que son, por ejemplo, la polidipsia, ¿cierto? Que es a través de, o se produce por una poliuria compensatoria, o la polidipsia es compensatoria a la poliuria, pues realmente es muy poco probable que el tutor se dé cuenta de que el paciente está presentando este signo asociado. Generalmente en nuestros climas, ¿cierto? Aquí que son climas tropicales, que son calurosos, suele ser el promedio de la temperatura diaria, pues son pacientes que muchas veces los tutores no se van a dar cuenta que esto está pasando, pero que ya si esperamos a que se presenten los otros signos clínicos, como por ejemplo la pérdida de peso o la emaciación, o empiezan los pacientes con sarcopenia, normalmente ya son pacientes en estadios avanzados, estadios 3 y 4 de la escala IRIS o de la clasificación IRIS, y que normalmente ya cuando nos van a llegar a nosotros, pues muchas veces poco podemos realizar, aunque sí les podemos ayudar mucho con su condición clínica, pero realmente desde la parte laboratorial y desde la parte de evolución de esos pacientes es muy probable que siga evolucionando de forma no favorable directamente. Es muy importante saber que los exámenes clínicos, o perdón, los exámenes laboratoriales y diagnósticos hacen parte importante o es uno de los pilares iniciales y principales del abordaje en los pacientes con enfermedad o con lesión, enfermedad renal crónica o con lesión renal aguda. Y adicional a eso, los exámenes de laboratorio nos van a permitir monitorear la progresión y la respuesta al tratamiento que instauremos en nuestros casos. Y muy importante aún, y más que todo, sobre todo para poder mantener una comunicación específica y una comunicación muy eficiente y eficaz con nuestros tutores, es establecer un pronóstico. Para eso es que lo realizamos también, no solamente para encontrar desde dónde vamos a partir en el abordaje de la condición de nuestros pacientes, sino que adicional a eso, qué pronóstico les podemos dar a ellos, ¿cierto? ¿Qué condiciones clínicas se están juntando en ese paciente? ¿Cómo vamos a analizar esos laboratorios? Y qué posibilidades de sobrevida, por ejemplo, podemos establecer en el paciente con enfermedad renal crónica o con lesión renal aguda para aclarar o que el tutor tenga clara directamente esa comunicación y pueda tomar decisiones y nosotros también. Eso es muy importante sobre todas estas pruebas, que podamos tener claridad y a partir de realizar una toma de decisiones para que nuestros pacientes puedan tener el mejor abordaje clínico y las decisiones que se tomen estén lo mejor sustentadas posibles. Es muy importante saber que todas estas pruebas que vamos a analizar el día de hoy, que son pruebas funcionales, básicamente van a estar sustentadas en la función renal, pero específicamente en la función de la nefrona. La nefrona es la unidad estructural del riñón y es básicamente es donde se hace la magia, ¿cierto? Es donde vamos a poder establecer todas esas funciones renales que se van a ver reflejadas en los análisis que vamos a evaluar y adicional a eso nos van a permitir ver cómo de forma indirecta estos análisis, que son básicamente el resultado de la función específica de esta unidad estructural, cómo se están viendo alterados. Entonces, para ello vamos a contar con pruebas que básicamente nos van a hablar sobre la función glomerular y vamos a contar con pruebas que nos van a hablar sobre la función tubular. Y algunas veces esa función global de la nefrona, tanto el glomérulo como el túbulo, se van a ver afectados y van a afectar también todas las condiciones de funcionalidad renal total y eso es lo que queremos realizar, ¿cierto? Son análisis que no van a que no van a verse evaluados por sí solo, porque hay que también, ¿cierto?, juntarlos con la clínica específica que está presentando mi paciente a la hora de la evaluación y con otras formas de evaluación, como el análisis estructural, que lo hacemos a través de imágenes diagnósticas como la ecografía abdominal. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en la función renal y en el análisis de esta función a través de las pruebas de laboratorio, pero vamos a tener necesidad complementaria con, por ejemplo, las imágenes diagnósticas y el abordaje de la sintomatología que está presentando nuestro paciente específicamente. ¿Listo?
Como primera prueba que traemos, que es una prueba muy básica, que nosotros normalmente vamos a tener en todos nuestros centros veterinarios, vamos a hablar del hemograma. El hemograma no es un análisis que nos vaya a permitir establecer una función específica del riñoncito, ¿cierto? Pero vamos a tener que conocer toda la fisiología y vamos a tener que conocer cuál es toda la función que cumple ese riñoncito en el organismo y a partir de él vamos a tener que analizar o hacer el análisis de toda esa información que estamos obteniendo para poder traducirla en él. Entonces, normalmente, y todos lo hemos relacionado y todos sabemos que una de las causas más común, por ejemplo, de alteraciones o cuando el riñoncito ya está con una alteración severa, digamos un estadio iris 2, un estadio sobre todo iris 3, iris 4, específicamente estos dos últimos estadios que son el iris 3 y el iris 4, muchas veces el riñoncito puede ser ya deficiente en la producción de eritropoyetina. Y esa eritropoyetina va a ser la encargada de dar el estímulo, ¿cierto? Para que se produzcan los glóbulos rojos y su falta pues me va a producir una anemia no regenerativa, ¿cierto? Entonces la anemia no regenerativa es uno de los signos o uno de los signos clínicos que nosotros vamos a identificar o de las alteraciones en las pruebas laboratoriales y que podemos relacionar directamente a una enfermedad renal crónica, pero no va a ser la única causa, porque el análisis de la enfermedad renal como tal se hace de forma integral y normalmente estos pacientes que presentan este tipo de anemias, normalmente son pacientes que tienen alteraciones directamente en la nutrición o son pacientes que pueden estar empeorando su cuadro de anemia por hemorragia gastrointestinal debido a las úlceras que se relacionan a la azotemia en nuestros pacientes directamente. Entonces, son condiciones que debemos evaluar en conjunto, pero este es el signo clínico que normalmente vamos a asociar a más. Pero debemos recordar también que la función renal se puede ver alterada, por ejemplo, por condiciones prerrenales, una deshidratación severa. Entonces, en el caso de que haya una deshidratación severa, se puede esperar en los pacientes, por ejemplo, que tenga hemoconcentración, y eso vamos a evaluar directamente que el hematocrito, la hemoglobina, no se encuentre elevado junto con las proteínas plasmáticas o los sólidos totales, que en este caso evaluaríamos al paciente, el paciente se podría dictaminar con una hemoconcentración y puede ser un signo laboratorial, por ejemplo, de deshidratación o de causas prerrenales de lesión. Pero adicional a eso, vamos a utilizar el hemograma para identificar posibles causas o signos de inflamación, porque nuestro riñón como órgano de filtración es muy sensible a las condiciones inflamatorias y una de ellas, por ejemplo, es el piómetra, que el riñón es muy sensible a las condiciones inflamatorias relacionadas al piómetra directamente, o por ejemplo las pielonefritis ascendentes o las pielonefritis hematógenas como tal, el riñón es muy sensible a ellos, entonces se nos pueden aumentar los leucocitos y adicional a eso vamos a tener un perfil de leucocitosis neutrofílica con presencia de bandas y sabemos que eso, aunque directamente no es el riñón que haya causado la lesión, si sabemos que indirectamente el foco infeccioso está alterando directamente la funcionalidad renal, ¿cierto? A través de ocasionar una alteración postrenal, por ejemplo, si se están alterando toda la pelvis renal relacionada a la inflamación ocasionada por una Escherichia coli o una bacteria directamente que esté generando esa inflamación, entonces la nefrona se va a ver condicionada su función y la tasa de filtración glomerular va a estar alterada y la creatinina se nos va a aumentar por esta condición directamente. O en el caso, por ejemplo, de aquí que es tan común en Antioquia y en Medellín, donde yo me encuentro, por ejemplo, el caso de los hemotrópicos, ¿cierto? Los hemotrópicos van a generar vasculitis y debemos recordar que es muy importante en el glomérulo la función del endotelio vascular que hace parte de esa membrana de filtración glomerular, que hace parte esencial del glomérulo como tal y es el filtro directamente para que el riñón cumpla su función. Entonces va a ser sensible a la vasculitis que se produce, por ejemplo, en un caso de Ehrlichia, que se produce en un caso de Babesia, que se produce en un caso de Mycoplasma, que se produce en un caso de Bartonella, va a ser muy sensible y la tasa de filtración glomerular se va a ver afectada. Y empeorada esta condición, ¿cierto? Por el evento inmunomediado que puede ser posterior a la condición inflamatoria inicial dada por los hemotrópicos, ¿cierto? Entonces, el hemograma es como por decirlo así, una prueba tamiz, una prueba inicial que nos puede permitir no detectar directamente o de forma inicial una condición renal, pero que lo vamos a usar para poder intentar guiarnos o para poder guiarnos en esas condiciones que puedan ser extrarrenales y que están condicionando la función renal directamente a mi paciente. Entonces, la clave con el hemograma es que vamos a buscar eventos inflamatorios en los cuales yo pueda intervenir directamente con mi quehacer médico o con mi terapéutica y el riñón se vaya a ver beneficiado para restablecer esa tasa de filtración glomerular. Respecto a la anemia, es muy importante saber que las anemias se presentan en leves, moderadas y severas y que normalmente desde la parte renal nosotros tenemos el objetivo de intervenir toda anemia de forma terapéutica, la cual se encuentre cerca del 25%, que ya se me convierte en una anemia moderada. ¿Por qué es importante? Porque esa nefrona
es un tejido muy demandante de oxígeno, ¿cierto? Y cuando el hematocrito está por debajo del 25%, ya esa entrega de oxígeno se va a ver alterada y el riñón va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder aumentar directamente esa entrega de oxígeno y por lo tanto va a dar o va a abrir un mecanismo el cual sostenido puede ser contraproducente para el organismo y para el mismo riñón. Entonces, un objetivo es todo hematocrito por debajo del 25, que ya yo tenga establecido, que no es debido, por ejemplo, a otras condiciones como una hemorragia, ciertas condiciones que se puedan solucionar. Esto hay que leerlo con pinzas porque hay muchas condiciones adicionales que me pueden causar esta situación, no solamente la condición renal, pero es algo que yo debo tener en cuenta y que debo intervenir, porque con hematocritos por debajo, pues el riñón ya va a empezar a activar sus mecanismos intrínsecos de compensación, los cuales le pueden hacer daño como tal, o pueden ser mecanismos compensatorios que pueden tener directamente una mala adaptación y generar alteraciones cardíacas, generar alteraciones renales intrínsecas, generar vasorremodelación, pues que la cual no es lo ideal en nuestros pacienticos. Listo. Ya de ahí, teniendo en cuenta que analizamos el hemograma como tal y que sabemos qué es lo que vamos a buscar todos esos factores inflamatorios, ya de ahí vamos a pasar al perfil bioquímico, que realmente son las pruebas, por decirlo así, que más amplio espectro van a tener en la condición renal y que más nos van a ser útiles, porque a partir de ellas vamos a determinar, o es posible determinar de forma indirecta, cómo se encuentra esa tasa de filtración glomerular, que es la función inicial y que más queremos evaluar en nuestros pacienticos, y adicional a eso, cómo se va a encontrar, por ejemplo, la capacidad de mantener la homeostasis de esos riñones directamente en el organismo. Entonces, el primer perfil que vamos a analizar es el perfil bioquímico, ¿cierto? Vamos a saber que tenemos la creatinina como prueba, ¿cierto? Más estandarizada, más económica, ¿cierto? Más sensible, porque no es una prueba específica, más sensible a la hora de abordar a un paciente renal. Sabemos que la creatinina se produce en el organismo a partir del metabolismo de la fosfocreatina, y de la creatina en el sistema muscular, y que ella se produce a partir de la deshidratación de estas moléculas. No es necesario una intervención enzimática para la producción de creatinina, sino que ya simplemente por deshidratación de estas moléculas se produce y pasa a sangre y no tiene una función biológica específica, sino que ya pasa para ser excretada. O sea, pasa al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo llega al riñón para pasar a través de la barrera de filtración glomerular que se encuentra en el glomérulo directamente y para ser excretada a través de la orina. Entonces, cuando esta se empieza a acumular en la sangre, pues determinamos que ese glomérulo no está teniendo la capacidad de excretarla y de pasar esa molécula directamente a la orina, ¿cierto? Es una molécula que puede tener muchas alteraciones endógenas relacionadas, por ejemplo, a la masa muscular de nuestros pacientes. Entonces, si son pacientes, por ejemplo, que están caquéticos o que están sarcopénicos o que están en mala condición corporal o son pacientes muy pequeños, ¿cierto? Respecto a los pacientes grandes, pues debemos tener en cuenta que va a haber unas variaciones directamente porque su producción depende directamente de la masa muscular. También debemos saber que hay un leve porcentaje que se puede excretar a nivel intestinal y que puede tener alteraciones directas, o que hay algunas bacterias a nivel intestinal que pueden tener alteración directa o que pueden moderar o alterar sus valores en nuestros pacientes. Eso se debe tener en cuenta. Y adicional a eso, como es un indicador de cómo está ese glomérulo, y el glomérulo también depende, por ejemplo, de la presión hidrostática, ¿cierto? Y del gasto cardíaco como tal que se esté dando. Entonces, son pacienticos que si están hipovolémicos, pues puede tener un aumento de la creatinina y ese pacientico puede estar, en el caso de las deshidrataciones severas o en los diferentes tipos de choque, el pacientico puede estar como tal alterando los niveles de creatinina y es algo que tenemos que tener claro, ¿cierto? Es un marcador que es muy importante, es un marcador que se puede utilizar o es muy sensible en la lesión renal aguda, se aumenta a medida que se está disminuyendo la tasa de filtración glomerular, pero a pesar de hacerlo, por ejemplo, en días, en 24, 48, 72 horas, todavía lo consideramos que es un marcador tardío. Y en la condición de enfermedad renal crónica, por ejemplo, también es un marcador muy tardío, porque cuando el riñón está perdiendo aproximadamente el 75% de la función renal, es cuando se empieza a aumentar este marcador. Lo utilizamos pues lo utilizamos en la clínica diaria por los costos, porque es fácil reproducirlo, sobre todo es fácil volverlo a hacer. Le puedo tomar una muestra de sangre, por ejemplo, a mi pacientico, se la puedo tomar hoy, se la puedo realizar mañana, en 48 horas, no es costoso, es una prueba que normalmente todos tenemos acceso a ella. Pero que la falta que presenta ella es que es un marcador que normalmente suele ser tardío, que se suele alterar cuando ya los riñoncitos ya están comprometidos en su función. Y el BUN y la urea, que son marcadores que también utilizamos, ¿cierto? Que normalmente el BUN y la urea salen a través del metabolismo hepático y que nos van a dar también cómo está en esa función renal, porque se debe de excretar a nivel de, sobre todo la urea, se debe excretar un 50% a partir de la función renal. Entonces, cuando se empieza a acumular en sangre, directamente por una condición renal, pues sabemos que tiene que ver con esa función que se encuentra alterada y es algo que debemos identificar.
Y adicional a eso tenemos otro marcador que es muy importante, que es una herramienta adicional que tenemos, que es el SDMA, ¿cierto? La dimetilarginasa simétrica, que normalmente lo utilizamos porque es un marcador que también es sensible, ¿cierto? A la condición renal. No es un marcador específico igual a la creatinina, porque también depende de la tasa de filtración glomerular, depende de cómo esté funcionando ese glomérulo y depende de cómo esté irrigando ese glomérulo específicamente, y puede tener también mucha validez, o que lo utilizamos sobre todo para complementar, es una herramienta que lo podemos utilizar para complementar esas condiciones en las cuales la creatinina puede tener una alteración que de pronto no estoy identificando en la clínica directamente, por ejemplo, en los pacientes sarcopénicos, en los pacientes que presentan, por ejemplo, deshidratación, que también se puede ver alterado el SMA, pero a esas alteraciones me van a permitir, como tal, aumentar la sensibilidad respecto a una condición de diagnóstico de la enfermedad renal. ¿Qué ventajas tiene el SMA? Que normalmente en felinos, por ejemplo, su alteración o su aumento puede estarse dando cuando un 25% o un 20% de la masa renal se encuentra comprometida. Entonces me permite diagnosticar o ser sensible a esa condición renal de forma mucho más precoz que lo está haciendo la creatinina y permitiendo o abriéndome, ¿cierto? El abanico de posibilidades que tengo para poder identificar o para poder intervenir a ese paciente con enfermedad renal. Miren, es muy importante, aquí vemos, por ejemplo, cómo se puede comportar, ¿cierto? La creatinina en el tiempo en un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular disminuida, ¿cierto? Que tiene un trabajo renal disminuido. Y miren, por ejemplo, aquí el control, esto es importante que lo tengamos claro, cómo se puede comportar esa creatinina en un paciente que tiene intervención clínica, o sea, que yo establezco todas las medidas terapéuticas para poder mantenerlo estable en el tiempo. Así de esta misma forma se comporta el SMA directamente. Otros parámetros bioquímicos complementarios que siempre debemos tener en cuenta es, por ejemplo, el fósforo, el calcio en la sangre y cómo vamos a interpretarlos, cómo vamos a analizarlos. El fósforo es una molécula que depende su excreción orgánica de cómo también está funcionando la nefrona directamente, ¿cierto? El fósforo se absorbe a nivel intestinal a partir del consumo de proteínas directamente o de alimentos y este va a llegar y va a cumplir la función energética, ¿cierto? En el organismo y en todas esas membranas celulares y en las células a través del adenosíntrifosfato, de las moléculas energéticas como tal, pero debe estar siempre regulado y debe tener una regulación y una relación establecida con el calcio, y la paratormona va a ser la encargada también de mantener, o el eje de la paratormona va a ser encargada también de mantener toda esta estabilidad. ¿Qué pasa? Que como el fósforo, la excreción depende a través o depende de la tasa de filtración glomerular y depende del riñón, pues este se va a ver acumulado en sangre cuando la tasa de filtración está disminuida. Entonces, cuando se empieza a aumentar directamente en el organismo, va a decantar o va a desencadenar unas condiciones, entre ellas los pacientes con hiperfosfatemia normalmente van a generar alteraciones, por ejemplo, a nivel renal, de esclerosis renal, o sea, se va a empezar a deteriorar mucho más rápido ese tejido, miren, se nos va a empezar a poner así, como vemos aquí en la imagen, se nos va a empezar a poner pequeño, ese riñón se nos va a empezar a deformar, a poner esclerótico directamente, es una molécula que normalmente debemos siempre tener en cuenta, intervenir. Es una molécula que normalmente intervenimos en factores o en valores que son por debajo inclusive de lo que nos reportan los laboratorios. El fósforo en sangre en los pacientes con enfermedad renal crónica lo intervenimos, por ejemplo, en valores de 5,6 miligramos por decilitro, ¿cierto? Lo estamos interviniendo ya con terapias quelantes de fósforo para poderle brindar al paciente la mayor estabilidad del eje del aparato hormón. Y el calcio, que normalmente debe tener una relación de 3:1 o de 2:1, ¿cierto? Con el fósforo directamente y tenemos una relación establecida, siempre el organismo va a intentar mantener esta relación, pero cuando no la puede conservar tenemos una dificultad con el calcio y es que el calcio para su absorción intestinal necesita que se activen sus transportadores a través de la hormona, ¿cierto? O de la vitamina D activada, pero que el riñón es el que la activa directamente. Si el riñón se encuentra alterado, pues no la va a poder activar de forma eficiente, por lo tanto, el calcio no se va a absorber de forma eh, eficiente a nivel intestinal y la relación se va a empezar a alterar. Entonces el organismo no va a poder absorber los mismos niveles de calcio y él lo que va a empezar a hacer es que va a intentar extraer ese calcio de los almacenamientos internos, que es de los huesos largos directamente, para aumentar esos valores de calcio en la sangre. Y ya ahí vamos a tener un hiperparatiroidismo renal secundario, lo cual es una condición que debemos prevenir al máximo a través de inicialmente mantener siempre enfocados y controlados esos niveles de fósforo. ¿Listo? Adicional a eso, siempre en nuestros parámetros bioquímicos complementarios vamos a tener en cuenta las proteínas totales y la albúmina, porque una de las funciones directas de ese glomérulo que veíamos anteriormente es evitar que la albúmina sea excretada a nivel renal. Pero cuando esa membrana de filtración se encuentra alterada, la albúmina va a empezar a filtrarse.
También el paso de albúmina a través de esa membrana de filtración va a tener consecuencias. Esas nefronas van a fallecer más rápido, su vida útil se está afectando por el paso a través de la proteína, ¿cierto? De la albúmina, y es algo que tenemos que identificar y estar siempre cuantificando en nuestros pacientes. Entonces, los niveles de albúmina sérica los vamos a tener siempre en cuenta y las proteínas totales, porque de ahí la diferencia, vamos a sacar también las globulinas, que son marcadores inflamatorios y que nos pueden dar idea de que está afectando directamente el glomérulo. El colesterol también va a ser parte de nuestro perfil renal o de nuestro análisis laboratorial en nuestros pacientes, porque a medida que se va perdiendo albúmina, el cuerpo va a intentar sostener, ¿cierto?, la función oncótica de la albúmina o coloidosmótica de la albúmina, y lo va a hacer a través de aumentar los niveles de colesterol. Entonces se empieza a disminuir la albúmina en el organismo de nuestros pacientes y se empiezan a aumentar los niveles de colesterol para traer o para mantener esa condición. Normalmente es una compensación que se da en condiciones crónicas, y que adicional a eso pues va a tener consecuencias clínicas porque el paciente va a tener problemas de hipercoagulación, imagínense la sangre llena de colesterol. También va a tener problemas de disminución de flujo sanguíneo, ¿cierto? Va a tener alteraciones en la ley de Poisson, que es básicamente la condición en la que fluye la sangre a través de los vasos sanguíneos. Y esos pacientes están muy predispuestos a eventos o accidentes relacionados a trombos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Y una función muy importante que siempre vamos a tener, que siempre vamos a también a evaluar en nuestros pacientes es la función de los electrolitos y el equilibrio ácido-base, que es una función primordial. De hecho, los riñones es el único órgano especializado en mantener ese equilibrio ácido-base y en mantener los niveles de iones en general, el sodio, el cloro, el potasio, hace parte de la homeostasis o del equilibrio interno de nuestros pacientes. Va a ser una función específica tubular de los túbulos. Aquí si no hablamos directamente del glomérulo, pero si la función del glomérulo se ve afectada, tarde o temprano, la función de los túbulos se va a ver afectada en esa nefrona, y si la función tubular se ve afectada, pues tarde o temprano la función glomerular se va a ver afectada, porque estamos hablando de una unidad estructural que trabaja en un sistema que denominamos aguas abajo, ¿cierto? Lo que pasa en el glomérulo va a pasar en el túbulo y lo que pasa en el túbulo pues, va a pasar directamente en el glomérulo. Ya especificando cada una de estas pruebas directamente, entonces vamos a hablar por ejemplo, una de las pruebas más específicas que tenemos o más sensibles que tenemos y que debemos analizar en todos nuestros pacientes, y es una ventaja primordial que tenemos en nefrología, y es el órgano que estamos evaluando nos va a producir directamente, ¿cierto? Un producto que es la orina, ¿cierto? Y que es el producto de la homeostasis. Cuando básicamente el riñón está cumpliendo toda esa función de equilibrar el medio interno, ¿cierto? A través de la función tubular. Entonces, por ejemplo, tenemos altos los niveles de potasio en la sangre, entonces el riñón se va a dar cuenta de ellos, el túbulo los va a censar, ¿y qué va a hacer? Va a excretar más potasio del que tenemos, porque siempre se debe mantener un equilibrio en estos iones. O que tenemos tóxicos en la sangre, ¿cierto? Tenemos un medicamento que ya no lo necesitamos, que cumpla su función y necesita una excreción, entonces el riñón lo va a excretar a través de la orina. O que tenemos mayor cantidad de urotoxinas, entonces tenemos mayor cantidad de urea o de urea, sobre todo de lo que necesitamos. Entonces, el riñón lo va a empezar a excretar a través de la orina. Y toda esa excreción nosotros la vamos a poder medir en la orina, ¿cierto? El mismo cuerpo nos la va a entregar a nosotros. Entonces, básicamente, estudiar la orina va a ser una forma indirecta muy específica de mirar cómo está la función renal. Y esa es una condición muy, muy importante que nosotros, o una ventaja que nosotros, con la cual nosotros contamos en nefrología, porque imagínense cuál otro órgano produce, ¿cierto? La sangre como tal, pero la función sanguínea también de estabilidad también hace parte de la condición renal. Entonces, complementar los análisis sanguíneos complementados con el análisis de orina, pues nos va a permitir tener un panorama muy amplio de cómo se encuentra esa función renal, y lo debemos hacer en todos nuestros pacientes. Entonces, el urinálisis es una prueba muy usada, pues de hecho es una de las pruebas primordiales junto con los análisis de sangre, y la ecografía abdominal hace parte como de los tres pilares del análisis integral del paciente renal directamente. Entonces, básicamente es una prueba que debemos realizar en todos los pacientes que sospechemos de condiciones renales, y adicional a eso, pues de condiciones urinarias directamente. Vamos a tener métodos de recolección diferentes, vamos a profundizar en ellos: histocentesis, cateterismo y micción espontánea. Vamos a tener la densidad urinaria, que nos está hablando de cómo se encuentra la homeostasis hídrica en nuestros pacientes, es una función específica del túbulo colector y del asa de Henle, y nos va a evaluar la capacidad de concentración. Por ejemplo, esta es la primera capacidad que se ve alterada en la nefrona como tal y que me va a traer una consecuencia, y es la poliuria, que es el primer signo que se presenta, y hablamos que se presenta en el paciente renal crónico cuando tenemos un 65% de la masa renal comprometida. Entonces, cuando tenemos un paciente que nos llega con poliuria o con polidipsia a la evaluación clínica, un urianálisis es una prueba esencial que debemos recomendar, y es una prueba que nos va a transmitir mucha información directamente ella. Vamos a evaluar también, por ejemplo, la proteinuria, que es un indicador directo de cómo se encuentra la membrana de filtración glomerular, ¿cierto? Aquí estamos hablando de glomérulo específicamente. Se puede medir o determinar a partir de tiras en los perritos,
Y a través del análisis de UPC, que es el más sensible y específico y es el que siempre debemos realizar cuando estamos en la pesquisa médica o cuando estamos evaluando directamente la proteinuria, que es uno de los parámetros más importantes que debemos tener en cuenta en los pacientes renales. Adicional a eso vamos a realizar un análisis de sedimento, que imagínense, el análisis de sedimento se clasifica como si fuera un análisis histopatológico de la condición o del sistema nefrourinario. El análisis de sedimento es tal vez el análisis más importante más importante que se le puede hacer al análisis de orina y que siempre debemos tener en cuenta y ser capaces de analizarlo y de la información que nos está trayendo de él. Entonces, del sedimento urinario nos va a hablar de los cristales, de las células inflamatorias que se puedan presentar, de los cilindros y los tipos de cilindros que se pueden presentar, y bacterias, en el caso de sospechar de una infección del tracto urinario caudal, o por ejemplo cuando sospechemos un paciente con pielonefritis, también en el caso de los perritos, y en algunos gaticos nos va a ser útil. Y el cultivo de antibiograma cuando se sospecha de infección urinaria, que es una de las condiciones que siempre debemos tener en cuenta. Entonces siempre cuando analizamos el urianálisis nos van a entregar, este es un urianálisis de un paciente real, entonces vamos a ver, nos van a entregar el análisis de tirilla y nos van a entregar el análisis microscópico que debemos tener en cuenta ahí, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, la densidad urinaria. Miren este pacientico, era el caso de un felino como tal, entonces la densidad urinaria esperada para un felino es por encima de 1035. Este paciente tiene, por ejemplo, una densidad urinaria de 1028, no está todavía isostenúrico, pero no tiene una densidad urinaria esperada, adecuada o ideal para la raza, para la especie y para el paciente específico. Entonces, este puede ser simplemente, aunque se encuentra dentro de los valores esperados como tal, miren, nos dicen aquí el rango de referencia del laboratorio, 1010, 1035, que eso es el paciente está con hiperestenuria, ¿cierto? O sea, está aumentada la densidad urinaria, pero no es la densidad urinaria adecuada, por ejemplo, para un gatico. Entonces, ese paciente uno diría, vamos a hacerle chequeíto, vamos a buscar, vamos a complementar las pruebas con pruebas sanguíneas, por ejemplo, un SMA, en el caso de que estemos sospechando una condición inicial, una creatinina complementaria, ¿cierto? Un buninuria, vamos a realizar también una ecografía abdominal, vamos a hacer un análisis o un screening completo, vamos a hacer un análisis completo para poder determinar esas condiciones en él. Entonces, solamente con esa densidad urinaria ya uno dice, pues probablemente este paciente amerita que iniciemos la pesquisa o la búsqueda de la condición renal, porque la enfermedad renal se busca, ¿cierto? No se espera. Porque si esperamos, pues con una condición tardía ya probablemente no vamos a tener muchas posibilidades de intervención. Entonces la idea es esa. Aquí vamos a ver, miren, por ejemplo, en tirilla el pacientico presenta glóbulos rojos, ¿cierto? O sea, está presentando como tal hematuria, que en este caso la clasificaríamos como microscópica. La clasificación macroscópica es directamente por evaluación visual, o sea, que lo veamos el paciente que está orinando como tal la sangre. Y miren, muy importante, en el análisis microscópico, ¿qué nos dice respecto a esa hematuria que está presentando el paciente? Nos dice, presenta eritrocitos mayor a 50 por campo de alto poder, y de esos mayores a 50 por campo de alto poder, o sea que el paciente tiene una hematuria, ¿cierto? Importante, vamos a tener 50% de ellos que son dismórficos y 50% de ellos que son normales. ¿Qué quiere decir esos dismórficos o crenados? Que llevan aproximadamente más de 8, ¿cierto? 10 hasta 15 días en la vejiga, o sea que esa hematuria es una hematuria que puede ser relacionada a inflamación, ¿cierto? Y que lleva más de una semana de evolución en el paciente. A diferencia de los eritrocitos normales, que quiere decir que se produjo un sangrado, ¿cierto? En el momento específico que se tomó la muestra y que normalmente o la mayoría de veces está relacionada a sangradito cuando tomamos la punción como tal, hacemos la punción suprapúbica o hacemos la cistocentesis en nuestros pacienticos, pues realmente vamos a producir un sangrado y que eso fue el contaminante de la muestra. Pero entonces en este paciente deberíamos buscar condiciones adicionales, ¿cierto? Porque miren que en el análisis microscópico no me aparecen otras células inflamatorias. Por ejemplo, no me aparecen bacterias, no me aparecen cilindros, no me aparecen cristales, ¿cierto? No me aparecen leucocitos de forma severa aquí en el análisis microscópico, porque me aparecen por debajo de 2 por campo de alto poder, y siempre sospechamos de inflamación cuando están los leucocitos por encima de 5, los eritrocitos por encima de 5, hay presencia, por ejemplo, puede ser una cistitis aséptica o séptica, y la séptica, pues que normalmente está relacionada a bacterias, normalmente nos relacionan o presencia de bacterias en esa orina. Listo. Este urianálisis es muy importante que tengamos en cuenta que para analizar, por ejemplo, los eventos de proteína en la orina, debemos tenerlo en cuenta respecto a la densidad urinaria. Es más significativo, es muy significativa la proteinuria cuando la densidad urinaria se encuentra, está el paciente isostenúrico, se encuentra, por ejemplo, en 1010, en 1008. La densidad urinaria, entre más diluida esté la orina, y mayor cantidad de proteínas me reportan, quiere decir que la proteinuria es más masiva, es más severa. Porque, por ejemplo, hay pacienticos que tienen la densidad urinaria, por ejemplo, estaba deshidratado y tiene la densidad urinaria en 1045 como tal, estaba tomando bien agüita, deshidratadito, proceso de ejercicio como tal, y me van a aparecer probablemente proteínas. Pues aquí estamos hablando de un epitelio, el epitelio a veces puede tener un epitelio que tiene recambio, el epitelio a veces puede tener entonces pérdida celular, las células tienen proteínas de membrana,
que las están o son proteínas constitutivas de membrana y el UPC puede ser sensible a ellas, pero no necesariamente es una condición clínica que sea muy preocupante, pero si por ejemplo tenemos una densidad de 1010, tenemos el paciente está isostenúrico y una proteinuria importante, eso sí debemos ponerle mucha atención, o sea, toda la proteinuria la analizamos respecto a varias condiciones, pero las proteinurias en pacientes isostenúricos son muy importantes y las debemos analizar a profundo y tratarlas, ¿cierto? Eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante directamente. Ya de ahí tenemos otros condicionantes, la creatina en orina que nos reporta la tirilla, la densidad, el pH es muy importante, el pH, por ejemplo, los pHs ácidos, normalmente nuestros pacientes son carnívoros, entonces tienen pH que suelen ser por debajo de 6,5, ¿cierto? En el caso de los gatos pueden tener pH inclusive 5,5, pero a partir del pH como tal se puede evaluar porque si son pHs muy alcalinos, también de forma errónea me puede traer como consecuencias proteinuria en el análisis prelaboratorial, entonces es algo que debemos tener en cuenta, siempre los primeros valores que analizamos la densidad urinaria son la densidad urinaria, el pH y hablamos los otros condicionantes, que en el caso de los gaticos pueden ser o no válidos, pero que debemos tener en cuenta y lo vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, la primera parte del ureanálisis que hacemos por tirillas reactivas han tenido unos condicionantes y es que hay valores, sobre todo pues, en los felinos y en los perritos que pueden estar alterados, no necesariamente teniendo condiciones clínicas importantes. Por ejemplo, es muy importante en la tirilla o se analiza que cuando hay presencia de leucocitos en la tirilla como tal, ¿cierto? Es significativo en los perritos. En los gaticos no es tan importante o no, pues no es que no sea importante, sino es un valor que puede estar modificado, porque en los gaticos tiene una posibilidad de alterar este valor, se hace una lectura de algo que se llama leucasa leucocitaria y estos valorcitos pueden estar completamente alterados. Entonces, básicamente ahí hacemos un análisis de sedimento como tal, ¿cierto? Es importante que el análisis de tirilla siempre lo debemos contrastar. Lo más importante, lo debemos contrastar directamente con el análisis de tirilla directamente. Los nitritos que nos aparecen normalmente no es una información muy válida tanto en perritos o en gaticos, ¿cierto? El urobilinógeno, a veces los perritos sobre todo pueden tener un valorcito de una cruz, pero es un valor que suele salir muy alterado en la tirillita. Las proteínas en perros son importantes, en los gaticos normalmente me suelen dar valores que no son tan significativos y lo debemos contrastar con el valor directamente del UPC. El pH es importante en los dos, o sea, si es un valor que debemos analizar en los dos directamente, la presencia de sangre. En los perritos y en los gaticos sí, o sea, si hay presencia de sangre en la tirita reactiva le podemos tener o podemos buscar o análisis, profundizamos en el análisis, lo profundizamos a través del análisis de sedimento directamente, la densidad urinaria, normalmente la contrastamos, ¿cierto? Con la densidad urinaria que hacemos por el refractómetro, porque puede estar alterada en la tirilla, en las dos especies como tal, las cetonas, que normalmente en sí nos aparecen a través de ayunos prolongados, o en los pacientes en crisis de cetoacidosis o en pacientes con diabetes, sí les debemos tener o profundizar en ellos. Y la presencia de bilirrubinas en las dos, en ambos, aunque los perritos normalmente pueden presentar de forma normal una cruz de bilirrubinas, pero en los dos debemos evaluar la condición hepática a partir de este análisis. Y la glucosa, pues en perritos es muy significativa. En gaticos debemos profundizar en su análisis porque debemos recordar que los gaticos presentan hiperglicemias transitorias por estrés. Entonces, cuando le vamos a tomar la cistocentesis, nuestros gaticos pueden estar estresaditos y puede el paciente tener glucosuria y no necesariamente esta ser clínica significativa, ¿cierto? No ser clínicamente significativa directamente. Métodos de colecta que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos analizar siempre? Riesgos, cuando tomamos, por ejemplo, hacemos la colecta por sonda Foley o hacemos por sonda urinaria, que vamos a traer un riesgo de trauma, ¿cierto? Vamos a arrastrar como tal toda esa celularidad. Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar el UPC, pues probablemente este nos va a salir alterado por las proteínas de las membranas constitutivas de las células que vamos a arrastrar. Adicional a eso puede haber glóbulos rojos si hacemos, por ejemplo, una colecta traumática, puede haber contaminación con toda la microbiota que se encuentra en el pene o en la vagina de nuestros pacientes. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que probablemente vamos a tener alteraciones en la proteinuria, vamos a tener alteraciones en la cantidad de bacterias que nos reportan en el análisis, en los cultivos, y adicional a eso, pues que el sedimento probablemente va a estar activo, y lo que queremos es que la muestra sea lo más inocua posible. Tenemos también entonces la colecta, ¿cierto? Por la punción o por la cistocentesis, que normalmente la recomendación es ecoguiada, que se realice, normalmente tiene un menor riesgo de contaminación. Aquí vamos a evaluar, casi siempre vamos por ejemplo, ya analizamos lo que es una hematuria microscópica iatrogénica, las alteraciones que vamos a tener, que vamos a esperar, y la limpieza con alcohol, por ejemplo, cuando hago la limpieza con alcohol y ese alcohol no hago, por decirlo así, no paso, por ejemplo, una gasa antes de realizar la muestra y dejo que ese alcohol se decante en un pozo o en un charco de alcohol acá y paso a través de la aguja,
me puede traer alteraciones, por ejemplo, la glucosuria preanalítica también se me puede ver porque se contamina la muestra con alcohol directamente, entonces es algo que debo tener en cuenta y saber analizar a la hora de obtener la muestra directamente. En felinos, alternativas como como por ejemplo son pero me les pongo aquí el videito, como por ejemplo son las arenas, que no son absorbentes, ¿cierto? O que son hidrofóbicas directamente, como la KitKat, la Kit 4 Cat, que normalmente la podemos adquirir por Amazon, ¿cierto? En el caso de tener la posibilidad, entonces miren que son arenas hidrofóbicas en el caso de que necesitemos obtener una muestra de nuestro paciente felino, entonces miren que no genera directamente, no se absorbe a través de la, de la arena, y podemos obtener la muestra, enseñarle a los tutores para poder mandarla a hacer un análisis. Es una opción que tenemos muy válida en ellos y podemos aprovecharnos para generar el mínimo estrés posible. Listo. Miren que es muy fácil, es muy eficiente tomar la muestra, miren que no se mezcla directamente a pesar de taparla con la arena, pues de que nuestro gatico básicamente haga su ejercicio de taparla, miren que se puede obtener directamente la muestra, entonces es una facilidad que se puede obtener en ellos. ¿Qué posibilidades hay de análisis de alteraciones en el análisis preanalítico? Pues normalmente también puede contaminarse con bacterias, ¿cierto? La celularidad, porque pasa por el tracto caudal felino, entonces también se puede ver alterado, pero en el caso de hacer tamiz o pruebas de control, pues también se puede realizar sin ningún problema. ¿Listo? La densidad urinaria, que miren, acuérdense que es una de las condiciones más importantes que vamos a evaluar en nuestros pacientes en el análisis, que nos va a hablar de la homeostasis como tal del equilibrio hídrico que están llevando esos túbulos. La densidad urinaria esperada entonces de 1030 y 1035 en perros, en gaticos de 1035 a 1045. Normalmente los equipos que debemos utilizar, que es el refractómetro, debe ser veterinario. Tenemos una dificultad con los refractómetros humanos y es que básicamente ellos nos dan una densidad aproximada hasta por encima de 1030, hasta 1030, entonces en los gaticos es importante conocer, porque miren que los gaticos, esa densidad que nos habla el refractómetro humano, pues puede ser completamente anormal para ellos o ser un inicio de la condición, entonces sí debemos buscar equipos que sean específicos veterinarios. También tenemos en el caso de contar un refractómetro humano y tener que analizar una muestra, tenemos esta formulita que se las dejo en la presentación, en la cual podemos tener un factor de conversión para poder hacer ese análisis con un refractómetro humano de una muestra felina. Normalmente para los que no lo hemos utilizado, entonces lo que se ve es así, este refractómetro aquí está calibrado, lo que debemos buscar inicialmente lo calibramos con agua, es que eh, lo que buscamos con el agüita es que se encuentre completamente la línea, miren la línea azul, o aquí esa interfase, se encuentra en 1000, ¿cierto? Como vemos acá, y ya cuando utilizamos la muestra, pues miren, entonces aquí tenemos la densidad urinaria específica, la UG, entonces vamos a ver en 1000, este paciente, por ejemplo, miren que se encuentra en 1000, aquí se diría 1010, 1020, 1025, 1030, entonces este paciente tiene una densidad urinaria de 1025, ¿cierto? Que se hace con el análisis completamente a la derecha que tenemos en el caso el análisis de un refractómetro humano directamente, ¿listo? Y aquí les dejo en la presentación las causas más comunes o los análisis que debemos tener en cuenta cuando esa densidad se encuentra completamente alterada y los diagnósticos clínicos que podemos tener en cuenta, porque todos los parámetros o todas las alteraciones que tenemos aquí pueden ser consecuencias de varias alteraciones clínicas en nuestros pacientes. Entonces, es muy importante que siempre lo tengamos claro, que no solamente es el análisis de laboratorio, el análisis del paciente, el análisis de las imágenes, sino también adicional a eso, tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, las alteraciones clínicas, el momento fisiológico de nuestro paciente para poder tener la guía más acertada, ¿cierto? De cómo vamos a encaminar su diagnóstico directamente. Y el análisis de sedimento es el complemento fundamental del análisis de orina. Normalmente las muestras deben ser recientes, el método de colección hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque, por ejemplo, entonces miren la celularidad de estas muestras, miren, por ejemplo, aquí los bacilos y que tenemos los cocos, ¿cierto? Tenemos esos hematíes afectados y tenemos los neutrófilos, miren que están fagocitando directamente, ese pacientico está fagocitando todas esas células, este paciente tiene una cistitis bacteriana activa, ¿cierto? No tiene una contaminación por bacterias, sino que ese paciente tiene una cistitis y debemos ayudarle como tal. Miren aquí los glóbulos rojos, aquí tenemos células que son descamativas del tracto urinario, aquí tenemos los glóbulos rojos, los que les decía que son glóbulos rojos, son crenocitos, esos glóbulos rojos llevan aproximadamente más de 10, 15 días en el tracto urinario, entonces nos permiten establecer que ese paciente, por ejemplo, tiene un evento inflamatorio, ya vamos a buscar si es séptico, aséptico, ¿cierto? Si es inmunomediado, que es todo ese proceso que realizamos, y aquí igual, los glóbulos rojos no presentan una forma normal o están dismórficos o crenados, en este caso, que es específicamente la alteración que presentan estos glóbulos rojos y que debemos evaluar y que nos van a poder brindar ayuda, ¿cierto?, respecto a la condición. Ya pasando a la relación proteína-creatinina en orina,
es una de las condiciones más importantes que vamos a tener porque básicamente nos va a hablar de sobrevida de nuestro paciente renal. Cuando nosotros tenemos un UPC alterado, ¿cierto? Y ese UPC se encuentra, por ejemplo, en el caso de los perritos y de los gaticos, alterado, como lo vemos acá, tenemos una clasificación, es un indicador el UPC de progresión de la enfermedad renal, o sea, un paciente puede estar en el estadio iris 1, 2, 3, 4, en cualquiera de esos 4 estadios, pero si tiene proteinuria, esa enfermedad va a progresar lo más pronto posible, ¿cierto? Al estadio siguiente. Entonces, un estadio 1 proteinúrico o hipertenso, ¿cierto? O en conjunto va a progresar al estadio 2, el estadio 2 va a progresar al estadio 3, el estadio 3 al estadio 4 y el estadio 4 pues lastimosamente va a fallecer por su condición o va a perder calidad de vida y nos va a probablemente, vamos a tener que requerir de acudir a la eutanasia, obviamente por sus condiciones clínicas que no son satisfactorias y que están acarreando la pérdida de su calidad de vida. Entonces debemos saber que hay una clasificación, ¿cierto? Normalmente clasificamos al paciente no proteinúrico en perros y gatos cuando la proteinuria está por debajo de 0.2, en un borderline, ¿cierto? En 0.2 y 0.5 en perros y en el caso de los gaticos de 0.2 a 0.4, se clasifica el paciente proteinúrico cuando el UPC está por encima de 0.5 en perros y 0.4 en gatos y es un indicador de progresión y es importante para una toma de decisión terapéutica. ¿Qué pasa? Nosotros cuando identificamos este UPC alterado, recuerden que el UPC se puede ver alterado por condiciones preanalíticas o por condiciones inflamatorias del tracto urinario caudal. Si el paciente tiene una cistitis, el UPC va a salir alterado porque hay mucho material inflamatorio, hay mucha cantidad de células, todas esas condiciones se están afectando en él, entonces probablemente ese paciente el UPC va a salir alterado. ¿Qué hacemos? Cuando controlemos la cistitis, ¿cierto? Al paciente le volvemos a hacer un chequeo de UPC, cuando controlemos el sedimento activo, cuando controlemos la inflamación, volvemos a hacer un chequeo de UPC. ¿En cuánto tiempo? En el tiempo que normalmente no sea necesario para controlar, por ejemplo, el paciente, el evento de cistitis inflamatoria o infecciosa. Normalmente son de 7 a 15 días, esperamos otros 7 a 15 días nuevamente para hacer un rechequeo y si se controla la inflamación, esperamos que el UPC disminuya, ¿cierto? Esto en el caso de pacientes con alteraciones del tracto urinario. En el caso que el paciente no tenga alteraciones del tracto urinario, ¿cierto? Por ejemplo, en lo que habíamos hablado de analizarlo junto a la concentración urinaria. Por ejemplo, un paciente que tiene una densidad urinaria de 1020 es un felino, de 1015 es un felino, no tiene reacción inflamatoria en el sedimento, en el análisis de orina, el análisis de orina está completamente estable, pero tiene el UPC elevado, ¿cierto? Por encima de, por ejemplo, 0.4. En ese paciente debo intervenirlo clínica, pues debo intervenirlo de forma terapéutica. Y esa intervención terapéutica va a tener un enfoque que debo controlar ese UPC en los próximos 3 meses a partir del diagnóstico como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el día de hoy lo diagnosticamos, no tenía ninguno de los condicionantes que hablamos anteriormente, el UPC se encuentra en 0.8, lo vamos a empezar a tratar, lo empezamos a tratar con el medicamento específico, tenemos 3 meses para disminuir ese UPC, ¿cierto? Por debajo de 0.2, que es lo que queremos, y si no logramos ese objetivo, que es el objetivo planteado, es el objetivo ideal, ¿cierto? Al menos disminuirlo a la mitad, o sea, de 0.8, disminuirlo a 0.4, y para eso vamos a utilizar la terapéutica y en conjunto, lo más importante, vamos a utilizar la dieta, ¿cierto? Entonces, la dieta es muy importante, es la forma de intervenirlos inicialmente para evitar o disminuir esa proteinuria y posterior a eso el manejo terapéutico con los medicamentos. Listo. Por ejemplo, los pacientes que se encuentran en borderline, ¿cierto? O en zona gris, normalmente los pacientes los intervenimos con dieta inicialmente. Y si a pesar de la dieta continúa en borderline, normalmente ya tomamos la decisión de la terapia medicamentosa. Pero en pacientes, por ejemplo, que ya tenemos la terapia por encima o tenemos el resultado por encima, el UPC, pues esos pacientes sí normalmente lo que hacemos es, además de la dieta, probablemente esperamos que haya una adaptación de la dieta, que tenemos 3 meses para hacer esa corrección, obviamente dependiendo de la clínica del paciente y dependiendo de su estabilidad. Pero normalmente son pacientes que ya necesitamos una intervención terapéutica o medicamentos para poder controlar esa condición específica. ¿Listo? Adicional a las pruebas que ya tenemos y que hablamos de laboratorio como tal, vamos a tener entonces los marcadores avanzados como tal. El SMA es un marcador de función glomerular, que ya hablamos de él. Es importante saber que es un metabolito que se produce a través del metabolismo nuclear de todas las células con núcleo en el organismo, ¿cierto? Entonces depende de las células del núcleo, no es la masa muscular como habíamos hablado con la creatinina, que básicamente lo vamos a utilizar como indicador de cómo está funcionando ese glomérulo de forma inicial. Pero tenemos otros marcadores, ¿cierto? Tenemos los marcadores, por ejemplo, de lesión tubular. El túbulo es la estructura más sensible a la lesión renal aguda. Entonces, tener marcadores que sean precoces en la lesión renal aguda es indudablemente muy útil para nosotros, para poder diagnosticar, por ejemplo, después de un evento quirúrgico, después de un evento, por ejemplo, el paciente tiene que ser sometido a un procedimiento anestésico, es un paciente geronte, es un paciente cardiópata, es un paciente que tiene varias preexistencias que lo condicionan a que probablemente puede desarrollar una lesión renal aguda, entonces es muy importante contar con este tipo de pruebas. Por ejemplo, el ENGAL, que es eh, es, la lipoproteinasa asociada a los neutrófilos,
va a ser un marcador ultra precoz de la lesión renal aguda. Normalmente el valor de Engal se aumenta de 2 a 4 horas posterior al daño, posterior a la noxa. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una cirugía o el paciente se me come un ibuprofeno o se me come cualquier medicamento que pueda ser tóxico, pues yo podría hacerle seguimiento, trazabilidad a esa condición, a esa lesión después de las 2 a 4 horas, a diferencia del SMA que se me puede aumentar a las 24, 72 horas, o la creatinina que se me puede aumentar a las 24, 72 horas después de la condición, ¿cierto? También tenemos otros indicadores que se han utilizado en medicina veterinaria, como la cistatina C. La cistatina C básicamente también es un indicador glomerular, ha sido menos usado porque presenta variabilidades, ¿cierto? Es más usado en perritos que en gaticos, de hecho es más usado en perros. Eh, el problema que tenemos con la cistatina C es que no nos ha como abierto una respuesta adicional a la que ya tenemos con el SMA y la creatinina, que son marcadores glomerulares. La cistatina C también es un marcador glomerular, entonces como que no amplía de forma significativa las posibilidades diagnósticas a través de él, a diferencia de la cistatina B, que también es una lesión tubular, es un indicador de lesión tubular, y que nos puede ayudar a identificar esas condiciones tubulares que son tan importantes en los pacientes con lesión renal aguda. Y la podocina, que es un marcador de daño glomerular, ¿cierto? Y que muchas veces se puede relacionar también a daño inmunomediado, que también es una de las posibilidades a futuro que se puedan tener. Miren el ENGAL, la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos. Miren la muestra actualmente en Latinoamérica, no aquí en Colombia, pero por ejemplo las personas que nos acompañan desde Perú están muy relacionadas a él. Entonces, de Laboratorios Prima tenemos la prueba rápida. Esta prueba es rápida, está condicionada, utiliza anticuerpos específicos para caninos, entonces no es una pruebita que sea útil en felinos. De hecho, como es anticuerpo específico canino, pues realmente no tiene sentido usarlo en esta prueba específica para felinos, pero nos ofrece una posibilidad muy alta, sobre todo de identificación en los pacientes con lesión renal aguda. Entonces, miren cómo se lee. Normalmente tiene un control, ¿cierto? Y tiene el test, ¿cierto? Es una ELISA, una prueba rápida. Entonces, así sería el paciente negativo. Aquí tenemos una prueba, en el paciente nos salió eh, levemente positivo. Aquí vamos a decir que la concentración de Engal en orina, esta es una prueba de orina, está por debajo de o igual a 4 nanogramos por mililitro. Aquí, por ejemplo, que me dio moderadamente positivo y aquí ya nos dio positivo. Tendríamos una concentración menor o igual de 20 nanogramos por ml, y aquí que es positiva completamente nos da una concentración mayor a 90 nanogramos por ml. Miren la pruebita, esta pruebita se la hicimos a Canela, una gordita que llegó con una insuficiencia cardíaca, con compromiso del gasto cardíaco, y queríamos evaluar como si se había comprometido o a partir de su lesión cardíaca hubo un compromiso tubular, y efectivamente en orina, miren, tuvimos los valores. Este es un paciente moderadamente negativo. ¿Qué ventaja nos ofrece esa prueba? Que podemos identificarlo y adicional a eso hacer trazabilidad de cómo está evolucionando, ¿cierto? El daño tubular, porque entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que le hacemos a las 4 horas de la lesión y nos aparece levemente positivo, y si se la hacemos, por ejemplo, a las 24 horas y ya nos aparece moderadamente o ya nos aparece positivo, pues la lesión renal está instaurada, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si desde acá, que ya lo vimos levemente positivo, hacemos maniobras de perfusión, hacemos maniobras de oxigenación, hacemos maniobras de desinflamación, y ya posterior a eso, en 24, 72 horas, nos aparece el paciente negativo, pues lo logramos sacar o tener una evolución favorable de un evento que pudo haber sido completamente mortal para él, ¿cierto? Otros marcadores, y esto créanme que es muy importante porque este es uno de los marcadores futuros a los cuales está, por decirlo así, enfocado directamente eh, las, 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 las pruebas, ¿cierto? Que buscan como tal evaluar de forma precoz los condicionantes que pueden tener una evolución negativa en nuestros pacientes. Entonces, el doctor Makoto Uro, que fue el investigador que en ratoncitos encontró las proteínas cloto y la relación directamente con el factor de crecimiento fibroelástico número 23, que tiene que ver específicamente con el metabolismo del fósforo. El fósforo en los últimos años y en las últimas décadas ha tenido un papel primordial en la intervención de los pacientes con enfermedad renal crónica, porque acuérdense que yo les dije que el fósforo era uno de los factores que podrían, por decirlo así, aumentar la esclerosis renal directamente. Entonces, es importante identificarlo porque sabemos actualmente que a pesar de intervenir a este paciente con hiperfosfatemia de forma prematura, con valores, por ejemplo, de 5.6, que era lo que les decía, o menores a ellos, sabemos que a pesar de controlarlos, la alteración se puede estar dando en el organismo y no estamos haciendo un control del eje de forma satisfactoria. Entonces, el factor de crecimiento fibroelástico número 23 es un factor que es un biomarcador que a futuro nos va a permitir, ¿cierto?, identificar y hacer el control del eje del aparato hormona simplemente con la prueba. Obviamente con las terapias médicas que tenemos establecidas o con las terapias dietarias que tenemos establecidas, pero nos va a poder permitir modificar antes de que el fósforo sanguíneo y la relación calcio-fósforo se encuentre alterada como tal. Listo.
Entonces, miren, es muy importante que el factor de crecimiento fibroblástico número 23 se eleva precozmente en enfermedad renal crónica, incluso antes de la hiperfosfatemia, y es un marcador útil para evaluar el riesgo de progresión y alteraciones minerales óseas, que es una de las condiciones que más, por decirlo así, nos preocupan actualmente y en las cuales está enfocada como tal el evento diagnóstico. Esta prueba todavía no la tenemos, pero es una prueba futuro, esta se las adelanto, porque venimos hablando de ellas desde hace varios años, y probablemente en algunos años o el próximo año vamos a tener noticias interesantes de pruebas específicas que se puedan utilizar en nuestros pacientes para poder intervenir y para que moldeen o cambien la forma actual en la que intervenimos a los pacientes con alteraciones renales crónicas directamente. Exámenes complementarios, entonces ya hablamos de la función que tiene directamente el eje o los riñoncitos a través del mantenimiento de ese equilibrio ácido-base, entonces la gasometría venosa o arterial, en el caso de las acidosis metabólicas, que es una de las condiciones primordiales que tenemos que evaluar y controlar en el paciente crónico y crítico directamente. Y ya desde la parte no laboratorial, por ejemplo, la presión arterial, detectar hipertensión secundaria, las pruebas hormonales, el hiperparatiroidismo, las alteraciones endocrinas que actúen directamente en la condición renal, el caso del hiperadrenocorticismo, el caso del hipertiroidismo, ¿cierto? Que tienen condiciones específicas, el caso del hiperaldosteronismo, que son condiciones endocrinas que en el área de nefrología día a día las estamos viendo y estamos ayudándole y apoyando a estos pacientes para que tengan una evolución satisfactoria. Las condiciones de imágenes, acuérdense que todas estas pruebas laboratoriales de las que hablamos, básicamente nos va a tener como consecuencia una función o una alteraciones funcionales, pero también tenemos que evaluar alteraciones estructurales, las cuales nos vamos a apoyar con el ultrasonido, las radiografías y sobre la tomografía, y el ultrasonido es el que normalmente utilizamos, porque es fácil, ¿cierto? Porque lo podemos reproducir fácilmente en nuestros pacientes, son condiciones que siempre debemos tener en cuenta. Entonces, ya que hablamos de las pruebas, ya que hablamos de todo el abordaje de nuestros pacienticos, pues normalmente la propuesta de panel o cuando tenemos un paciente, normalmente la propuesta que hacemos para evaluar la condición renal en nuestros pacientes es el screening inicial, hacemos una bioquímica completa, el BUN, la urea, la creatinina, un SMA, los electrolitos, hacemos un uranálisis y una ecografía abdominal. Normalmente con estas pruebas básicas estamos, como por decirlo así, siendo sensibles a la condición desde la parte funcional y desde la parte estructural. Entonces, la parte funcional a través de los análisis de sangre, los análisis sanguíneos y la parte de orina, y la parte estructural desde la ecografía abdominal. Y ya ahí tenemos que profundizar, ¿cierto? Con una caracterización del UPC, que acuérdense que me va a evaluar o me va a dar una idea de cómo está funcionando el glomérulo, y adicional a eso, indirectamente, me está alterando la presión arterial, entonces siempre debemos tenerlo en claro. Y avanzado, biomarcadores, por ejemplo, lesiones tubulares como el ENGAD y la cistatina B, que son biomarcadores con los cuales actualmente contamos y que nos va a permitir profundizar en la condición renal, ¿cierto? Y poder determinar si fue una condición renal aguda de evento isquémico, si es una condición inflamatoria, si es una condición que podemos intervenir, de qué forma hacerlo, ¿cierto? Y qué factor evolutivo le podemos dar a nuestro paciente o contribuir para que tenga la mejor evolución y control respecto al cuadro clínico que está presentando. De forma de conclusiones, el diagnóstico renal entonces requiere interpretación integrada, esto es muy importante, ¿cierto? Las pruebas de laboratorio junto al conocimiento, junto a la semiología, junto a todas las condiciones que podemos intervenir en nuestros pacientes. Normalmente el screening, entonces el hemograma, la bioquímica, el SMA, el uranálisis, el UPC, los electrolitos son muy importantes para nosotros porque hacen parte del perfil renal completo. Los biomarcadores emergentes nos dan información, ¿cierto? Complementaria respecto a, pero hay que conocer el alcance de cada una de las pruebas para saber qué información adicional nos están transmitiendo a la hora de evaluación del paciente, porque no solamente es tomar muestras por tomarlas, sino que acuérdense que cada una de esas muestras que tomamos se deben traducir y permitirme a mí tomar decisiones clínicas en nuestros pacientes, ¿cierto? No solamente es tomar una prueba por tomarla, sino qué me está diciendo esa prueba y cómo puedo yo intervenir esa información que me está dando para beneficiar a mi paciente. ¿Listo? Permiten el diagnóstico temprano y sensible de la lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, estas muestras, y normalmente la enfermedad renal crónica y la lesión renal aguda y las condiciones renales son un campo prometedor de investigación en medicina veterinaria. Entonces los invito, si alguno es apasionado por esta condición, todavía tenemos muchas cosas por descubrir en nefrología, y tenemos muchos pacientes que necesitan de nuestro conocimiento y de nuestro apoyo directo. La bibliografía recomendada como tal. Y les mando muchas gracias y espero con ansiedad nuestro espacio de preguntas, ¿cierto? Es espacio que normalmente es tan provechoso para cada uno de nosotros. Normalmente analizamos un caso clínico, normalmente lo que hacemos es que respondemos todas las preguntitas que tenemos respecto a la presentación. Preguntas, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat. Yo sin pereza alguna pues, estoy dispuesto a leer sus preguntas. El doc siempre tiene mucha disposición para responderlas y es lo más importante, el conocimiento. No, ya mientras alguien se anima por ahí a preguntarnos algo. Sí. El SDMA es un marcador para diagnóstico temprano, ¿cierto? O también lo podemos utilizar para categorizar o qué otro uso le podemos dar. Eso es muy importante. Entonces, muchas gracias por la pregunta tan interesante que realmente, imagínense que todos tenemos como
como una duda de por qué el SMA ya lleva aproximadamente 7 años en nuestro mercado, al menos 7 años pues aquí vigente en Medellín. Ha sido una de las últimas pruebas que se ha, por decirlo así, logrado, eh, que se ha logrado, como por decirlo, integrar a la clínica de nuestros pacientes, pero lastimosamente todavía generamos mucha resistencia, ¿cierto? Como que generamos mucha resistencia por algunas condiciones pues que tenemos o que actualmente es nuestra realidad. No sé si todos desde el lugar que estamos conectaditos de pronto generaremos esa resistencia, pero hay que entender que básicamente de lo que estamos hablando son de herramientas, ¿cierto? Y las herramientas, pues nosotros los clínicos somos los que le vemos la utilidad y le damos la utilidad. Entonces, cada una de las pruebas tiene una indicación y tiene una información que te está transmitiendo, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer. El SMA es un marcador que llegó, por decirlo así, que se notó y que se desarrolló porque había una necesidad del diagnóstico prematuro precoz de la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y este fue un analito, un biomarcador que siempre teníamos esa necesidad de desarrollo y sobre todo que generó mucho interés a la hora de abordar los pacienticos que más predispuestos son a la condición renal crónica, que son la especie felina, ¿cierto? En los caninos también, y de hecho estábamos buscando, como por decirlo así, una prueba que fuera válida para perros y para gatos. Anteriormente se te hablaba mucho, por ejemplo, pues que como siempre hemos tenido como la comparación con medicina humana, entonces hablamos de la cistatina C, que es otro marcador, pero la cistatina C en los estudios, antes de ofrecerla como tal, sirvió un poquito para perros, pero como que en los gatos no logramos como esa fuerza, por decirlo así, para lograr introducirla, entonces se buscaron otros marcadores, y entre ellos la respuesta que se dio fue el SDMA. El SMA resulta que cuando hablamos de marcadores, desde la parte renal vamos a hablar de marcadores de alteraciones glomerulares y de marcadores de alteraciones tubulares, ¿cierto? Entonces el SMA es un marcador de alteración glomerular, lo cual nos indica que tiene que filtración glomerular, ¿cierto? Que realmente cuando hablamos de trabajo de los glomérulos o de trabajo renal, siempre vamos a estar hablando mucho de tasa de filtración glomerular. Pero resulta que a diferencia de la creatinina, el SMA en un paciente que está estable, sin vómitos, sin diarrea, sin ninguna de las alteraciones que uno diría que pueden comprometer la tasa de filtración, por ejemplo, una deshidratación, una cardiopatía de base, o sea, simplemente el paciente está estable. El SMA, ¿cierto? En el caso de los felinos, se puede aumentar hasta cuando hay un 25% de daño de la masa renal funcional, a diferencia de la creatinina que se puede aumentar, o como de pronto todos hemos escuchado, que se aumenta cuando hay un 75% de daño. Entonces imagínense, yo tener una prueba que me va a permitir a mí un diagnóstico cuando apenas el 25% de las nefronas se encuentran comprometidas, eso es mucha brecha, ¿cierto? Entre el 75%. Entonces lo que se buscó es básicamente romper ese paradigma y tener una prueba que nos permitiera ese diagnóstico precoz y la toma de decisiones con mucho tiempo de anticipación, hasta de 2 a 4 años antes. Imagínense eso, pues para mí como tutor eso sería muy valioso, que me dijeran, inclusive para cualquier área, imagínense que uno en oncología tuviera una prueba que le dijera a uno que el paciente va a desarrollar, pues que tiene 4 o que va a diagnosticar al paciente 4 años antes de que genere, por ejemplo, un tumor, una neoplasia. Pues eso sería magnífico, ¿cierto? O una enfermedad cardíaca que el paciente, una prueba que yo le hiciera y me diría, no, es que 2 años antes ya está diagnosticado, ¿cierto? Pero desde la parte renal no hemos logrado, a pesar de que tenemos la prueba, todavía generamos esa resistencia y decimos, resulta porque tiene unos condicionantes, ¿cierto? Porque, por ejemplo, depende de la tasa de filtración glomerular. Entonces, si el paciente está deshidratadito, si el paciente está con bajo volumen, el gasto cardíaco comprometido, pues la pruebita lastimosamente puede salir con alteraciones, también otras condiciones específicas de una leucocitosis muy marcada, ¿cierto? Que hay que entender de dónde viene el SMA para poder, eh, obviamente darles utilidad y realmente sería una prueba que se le debería recomendar a todos los pacientes de forma preventiva, por ejemplo, como mínimo a los gaticos a partir de los 8 años. Aquí en Medellín hay algo que se llama como el perfil bienestar, que se incluyen como las pruebas simplemente de control o de tamiz para saber que el gordito está bien desde la parte metabólica, hepática, renal, y ahí se le debería incluir siempre el SMA a los pacientes, como obviamente para lograr, ¿cierto?
diagnosticarlos de forma prematura, y creo que es invaluable pues ese valor que nos da. Tiene unos condicionantes diferentes de la creatinina. La creatinina depende mucho de la masa muscular, ¿cierto? Entonces, si un paciente está muy delgadito, por ejemplo, el SMA es una buena herramienta para poder salir de la duda. También, por ejemplo, los pacientes que comen dietas crudas, también la creatinina puede salir alterada por estas condiciones. Entonces, el SMA estaría perfecto. Obviamente, no se le debería dar dietas crudas. El SMA sería perfecto, pues, como esa condición. Y también pacientes como que son muy musculosos, ¿cierto? Pacientes muy musculosos que tienen la creatinina alta, pues el SMA también nos va a ayudar a corroborar si la condición tiene una alteración renal, es concomitante, o simplemente son condiciones pues, de la raza específica y de las características fenotípicas de nuestros pacientes. Listo. Entonces, eso es como lo importante. Y a medida que se utilice más la tecnología, pues obviamente los costos se espera que se reduzcan. Entonces es muy importante que se haga el SMA. También conocer la tecnología con la que se está realizando el SMA para evitar pues como variabilidad innecesaria que nos genere pues como, por decirlo así, como incógnitas diagnósticas que no deberíamos tener o causas preanalíticas que alteren el resultado. Listo, entonces el SMA hay que usarlo, hay que conocer dónde nos puede ayudar, pero es una herramienta que puede ser muy valiosa, ¿cierto? Que puede ser muy valiosa y que los tutores, si sabemos obviamente transmitirle la información, la van a apreciar mucho. ¿Listo? Eso sería pues... Muchas gracias, me quedó claro, o sea, solo para identificación temprana de enfermedad renal crónica. Sí, porque un agudo la creatinina es muy válida. O sea, de hecho la creatinina en un paciente agudo que tenga una disminución de la tasa de filtración glomerular de forma abrupta, la creatinina realmente sigue siendo una prueba que nos da una información también muy válida. Gracias, Doc. Bueno, tenemos una pregunta en el chat del doctor Daniel Vázquez. Dice, buenas noches, Hola, Doc. ¿La elevación del fósforo y la disminución del calcio se pueden presentar en enfermedad renal aguda o solo en crónica? Eso es una pregunta muy buena, Daniel, porque imagínate que ya estamos también, como estamos en la época de romper aquí los esquemas en la condición renal, entonces realmente los próximos avances que se van a tener va a ser respecto al metabolismo de los minerales y sobre todo algo que ya se está integrando a la medicina y es algo que se llama las proteínas cloto y el factor de crecimiento fibroelástico número 23, que habla como todo el metabolismo, por decirlo así, de los minerales y de la cascada del aparato hormona en el organismo, ¿cierto? Pero para simplificarlo, realmente cuando la condición, el fósforo tiene una situación respecto al calcio, y es que el fósforo, su absorción intestinal no necesita, por decirlo así, transportadoras, a diferencia del calcio, que por eso tenemos la vitamina D, ¿cierto? Activada, el calcitriol, que es para activar esos transportadores en el intestino y se absorba. En cambio, el fósforo se absorbe, por decirlo así, de forma facilitada en el intestino y necesita de la tasa de filtración glomerular para poderse excretar a nivel renal. Entonces, si tú tienes una disminución en la tasa de filtración glomerular crónica, el fósforo, o sea, el paciente está con una enfermedad renal crónica, el fósforo se te va a ir aumentando de forma natural, sin intervención, digamos que no le está dando dieta, nada. El fósforo se va a ir aumentando y a mayor compromiso de la funcionalidad renal, pues más se te va a aumentar el fósforo, porque no se está excretando, se absorbe a través del intestino, pero no se excreta. Pero cuando tú tienes una disminución en la tasa de filtración glomerular de forma aguda, o sea, una lesión renal aguda, no se va a aumentar de forma lenta el fósforo, sino que se va a aumentar de forma aguda, ¿cierto? Entonces normalmente en un paciente con enfermedad renal crónica, los valores son altos, por decirlo así, el valor máximo en un estadio 4 de enfermedad renal crónica, digamos que es hasta 5.6. Entonces, en un paciente descompensadito, sin manejo nutricional, sin manejo de quelantes, tú esperas que estén 6, 7, 8, 9. Pero un fósforo masivo, así por ejemplo de 22, 25, tú dices, no, ese paciente está crónico agudizado, o sea, ahí hay un componente de agudización, ¿cierto? Ese paciente está agudo. Ya lo que tienes que hacer es saber la causa de la agudización, ¿cierto? Ya si es una lesión isquémica, infecciosa, saber cuál es la condición, pues obviamente para disminuir inflamación y que empiece a retornar esa filtración para que el fosforito se empiece a depurar, ¿cierto? Entonces esa sería la condición. En las dos condiciones se aumenta, pero cuando tienes una lesión aguda se aumenta de forma mucho más masiva que en un paciente crónico.
Tiene que ser un crónico ya terminal, pero también está aumentado, pues porque está deshidratado, está maluco, no quiere, pues o sea, está ya como muy comprometido de forma orgánica, pero pues ahí ese pacientico, pues, cierto, pero si tú tienes un paciente, por ejemplo, que la creatinina está en, digamos, en 10 y el fósforo está por allá en 22, lo más seguro es que sea una condición aguda, ¿cierto? Eso es, pues eso es también el fósforo, ¿no? Cuando ve esos fósforos tan elevados, uno dice, ese gordo está agudizado, está agudo de la condición. Sino que algo muy interesante es que imagínate que ya sabemos que la alteración del aparato hormona se puede presentar mucho antes de que el fósforo se eleve en sangre. Entonces nosotros un objetivo muy importante que tenemos es controlar los niveles de fósforo. Por ejemplo, yo te digo, bueno, más o menos, inclusive yo los empiezo a intervenir cuando el fósforo está por encima de 5,6 en el paciente crónico. Pero ya sabemos que a pesar de tener los valores normales dentro de lo esperado, mucho antes se empieza a presentar ya la alteración de el eje del aparato hormona, y eso se debe al factor de crecimiento fibroelástico número 23, que es el biomarcador que a futuro ya vamos a intentar incluir en nuestros pacientes renales. Igual no lo van a tomar mal, pero el manejo es muy similar, ¿cierto? A pesar de que entonces ya no mediríamos, pues mediríamos fósforo, pero no esperaríamos a que el fósforo esté alterado para empezarlo a intervenir, sino cuando el factor el F23 esté aumentadito, pero la intervención por el momento sería la misma. Dietética, reducir el estrés oxidativo en las células renales, mantener la tasa de filtración glomerular, evitar condiciones de agudización. O sea, realmente, a pesar de que tengamos pruebas, pues la intervención por el momento seguiría siendo como la misma que el antes, pues, de uso, como lo así, individualizados, son esas condiciones que tenemos, pues, pero eso ha sido muy bonito porque se han descubierto nuevas rutas que muchas veces no teníamos claras y que sobre todo en los gatos es muy importante tener claras. ¿Listo? Eso sería, no sé si te quedó clara esa respuesta, mi Dani. Dice, buenísimo, sí. Gracias, Doc. Eso. No, gracias a ti por preguntar. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Ay, mira, un nombre conocido por aquí, el doctor Diego Andrés Hernández. A quien le doy Diego, ¿cómo estás? No, qué pena, me salgo un poco del tema. ¿Me podría recordar, por favor, la dosis del Sevelamer como quelante del fósforo? No está tan fuera del tema porque estamos hablando del fósforo. Sí, estamos hablando del fósforo. Bueno, entonces, el Sevelamer normalmente depende de perrito o del gatico, ¿cierto? Entonces, en gatico se utilizan de 100 miligramos totales, ¿cierto? Gato día. Listo. Y en perritos, normalmente la dosis varía porque puede ser inclusive de 50 a 100 miligramos kilogramo per día. ¿Qué dificultad hay, mis muchachos? Que el Sevelamer, de hecho me gusta mucho porque tiene estudios que lo relacionan también a que es quelante de urotoxinas como el pecresol, el indoxil sulfato, que son urotoxinas que nosotros no medimos normalmente, pero que están relacionadas a aumento de la esclerosis renal y alteraciones del metabolismo del fósforo. Tiene una dificultad como todos los quelantes, y es que específicamente el Sevelamer también muestra, además de ser del tropismo que tiene por el fósforo, también tiene por el magnesio, entonces hay que hacerle seguimiento de magnesio a sus pacientes. Todos los quelantes al final van a terminar también quelando el hierro, entonces hay que tener cuidado con las anemias ferropénicas, ¿cierto? Los gatos son muy sensibles a esas condiciones, y sobre todo que generalmente el Sevelamer de todos los quelantes de fósforo es el que más genera coprostasis, para que lo tengan lo tengan como muy presente. Entonces el Sevelamer, por ejemplo, yo normalmente en un gatico si está deshidratado, maluco, por ejemplo es un iris 3, iris 4 que ya tiene dificultad para mantener su equilibrio hídrico, normalmente lo inicio a 50 miligramos por kilo, a 50 miligramos totales gato día. Espero 2-3 semanitas y si no me generó coprostasis, ya lo subo a 100. ¿Cierto? Entonces, pero si el gatico es, por ejemplo, iris 2 y necesita, porque es que la diferencia es que el iris 1 y iris 2 normalmente controla muy bien los niveles con la dieta. Cambia el iris 3 del iris 4, además de la dieta, ya necesita intervención médica. Entonces, esos pacienticos ya normalmente uno los interviene, pero con mucha precaución, porque si se genera una complicación como coprostasis, pues van a tener que hacer enemas, el paciente como produce un hilio funcional, pues obviamente porque está lleno
el colon pues de materia fecal, entonces eso pues que gordito, ¿cierto? Porque el intestino no se está moviendo bien. Entonces, ahí ya le toca a uno, es como prevenir, ¿cierto? Recuerden que lo primero es no hacer daño, entonces uno previene que el paciente no vaya a tener complicaciones y si ve que lo acepta bien, está muy bien. Y en perritos, generalmente, en perritos no hay esas mismas dificultades, lo toleran muy bien. El problema es el alto precio. Entonces, un perro, por ejemplo, de 40 kilos para mandarle de lamer, ¿cierto? Eso es muy costoso. Entonces, generalmente hay que pesar de los perritos, pero casi siempre con ellos sí tomamos o al menos de forma personal no puedo, pero generalmente con ellos sí utilizamos el hidróxido de aluminio, que es el más conocido, el más económico, funciona bien. Los perritos no son tan sensibles en el caso de quelar el hierro, ¿cierto? Entonces, no generan tanto la dificultad de la anemia. De hecho, el hidróxido de aluminio ya no se recomienda en gatos. Se recomienda en perritos. Y en gaticos está muy bien el lantano y está muy bien, por ejemplo, el CBLAM. Muy bien, pues, o sea, son excelentes opciones para ellos, pero obviamente con los criterios y los cuidados que se tengan de fósforo y es quelante, pero del fósforo que está en el alimento, usted tiene que dar con el alimento, listo, entonces que coma el gordito y se le da con el alimento o máximo 15 minuticos después de comer, para que funcione y que su efecto se va a ver aproximadamente a los 15 o 30 días. ¿Listo? Por eso la intervención del fósforo es diferente en el paciente agudo que en el paciente crónico, porque realmente el fósforo, pues el paciente que más se va a beneficiar es el paciente crónico. El agudo lo que se beneficia es desinflame los riñones, sepa qué les está pasando y desinflame para que se restablezca la tasa de filtración glomerular y el paciente empiece a depurar el fósforo. ¿Cierto? Esas serían como las condiciones, pues, como se tienen respecto a los quelantes, que es un mundo muy bonito, sobre todo porque mucho tiempo fuimos como muy, eso es lo tranquilo, que no le pasa nada, sobre todo con los gaticos, y ya, no, pues claro, eso tiene intervenir la microbiota, intervenir la función intestinal, eso tiene muchas consecuencias para los gorditos, ¿listo? Entonces eso es importante como tenerlo claro. Ya, cuéntame, mi si te quedó ahí. Gracias, Doc. Esperemos Listo. que nos dice Diego si quedó satisfecho. También por ahí derecho le agradezco al doctor Daniel y al doctor Diego por sus participaciones. Dice, perfecto, Doc, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Cuéntenme qué más tienen. No veo más preguntas, no hay manos. Doc, ¿nos ibas a mostrar como una presentación o fue que me...? No, pues como la presentación que teníamos, la estaba revisando. Miren, por ejemplo, acá, espérenme, les voy a compartir. Permiso que lo que se les hablaba de... Espérenme que todavía no les he compartido para que no se me vaya nada. Estas se las quería mostrar. Que es muy importante tener claras las diferencias de los marcadores. ¿Cuáles son? Les voy a empezar a compartir pantalla. Ve. Ya. Déjenme compartir toda la pantalla. Les voy a poner a compartir aquí la presentación. Me cuentan si la están viendo. Sí, se ve, Doc. Entonces, algo que les quería como aclarar que era muy importante y es como conocer la extensión que tienen los marcadores, por decirlo así. Entonces, imagínense que cuando nosotros abordamos al paciente renal directamente, entonces lo que debemos saber es si la prueba que estamos realizando, o sea, ella me está dando información de qué, ¿cierto? Normalmente nosotros como para entender muy fácil el riñoncito, o al menos de una forma más aplicada a la clínica, nos dirigimos directamente a la nefrona, aunque hay que conocer pues, la interacción que tiene la nefrona con el intersticio, con el sistema casa recta, que es muy importante porque es... ¿Sí? Tenés como la reunión flotando encima de la diapositiva y la está tapando. Ay, bueno. Espérame, yo... Listo. Perdón. Otra vez. Vuelvo aquí. Está perfecto. Ya está ¿Listo? perfecto. Eso. Entonces imagínense pues que es muy importante aquí como para simplificar porque esto es como un sistema complejo y el de hecho
Acuérdense que la condición renal, pues realmente, o las alteraciones renales son a veces tan difíciles desde la parte orgánica, porque realmente es el sistema evolutivo a nivel biológico más avanzado que hay, y que fue el que le permitió, ¿cierto?, a los animales salir directamente de ese ambiente acuático cuando vivíamos en los océanos a poder conquistar, ¿cierto?, la tierra o el ambiente terrestre, y para eso fue necesario el desarrollo de los riñones y específicamente del sistema tubular, ¿cierto? Entonces el glomérulo es básicamente el sistema de depuración. Entonces nosotros tenemos que saber si las pruebitas que estamos utilizando nos van a dar un indicador de la función del glomérulo o nos van a dar un indicador de la función tubular. Eso es como lo más importante que debemos tener en claro, porque de ahí vamos a partir, ¿cierto? Si el paciente tiene una lesión glomerular, una lesión tubular, o una lesión que puede ser mixta, glomérulo tubular, ¿cierto? Eso es como muy importante. Y debemos entender que normalmente los marcadores glomerulares, como la creatinina, el SMA, la cistatina C, ¿cierto?, son marcadores de lesión tardía. Entonces, por ejemplo, una creatinina se puede demorar de 24, 48 a 72 horas en aumentarse a partir de la noxa inicial. Imagínense, si ustedes tienen un paciente en postquirúrgico y simplemente es esperar unos 48, 72 horas a que se aumente la creatinina, sabiendo que es desde el primer momento que tuvo el evento isquémico intraquirúrgico se generó la lesión, pues uno diría que es una condición tardía, ¿cierto? En cambio, los marcadores tubulares generalmente son marcadores de lesión aguda. Entonces, cuando hablamos de condiciones crónicas o de condiciones, pues no crónicas, tanto en el tiempo así de 3, 4 meses, que generalmente son condiciones que nos vamos a fijar mucho en los marcadores, por ejemplo, glomerulares, pero en las condiciones agudas vamos a mirar mucho nuestro expediente, pues lo que queremos tener es marcadores tubulares directamente, ¿listo? Entonces el glomérulo, creatinina, cistatina C, SDMA, pero tubulares, por ejemplo, tenemos uno muy interesante que actualmente lo tenemos en Latinoamérica, no aquí en Colombia, muchas veces lo tenemos que traer desde el Perú, por ejemplo, para hacer nuestros pacienticos, es el ENGAL, ¿cierto? La lipoquinasa asociada a neutrófilos es un indicador, por ejemplo, de lesión tubular y se puede aumentar aproximadamente a las 4 horas, se mide en orinita, ¿cierto? Uno amplía o colecta una muestra de orina, se mide en orina y se puede aumentar a partir de las 4 horas de la lesión. Y tiene una ventaja enorme el ENGAL, y es que adicional a eso, sus valores empiezan a disminuir cuando empieza a recuperar, ¿cierto? A diferencia de otros marcadores, como por ejemplo la cistatina B, que se puede aumentar de forma aguda cuando hay una lesión tubular, pero se puede disminuir inclusive semanas después de que ya el epitelio se empezó a recuperar, ¿cierto? Entonces tenemos marcadores de integridad y tenemos marcadores de función directamente, y esto sería, lo que buscamos es como mirar la integridad para obviamente tener ahí como favorecer y poder establecer esas situaciones. Entonces, si en algún momento les hablan del ENGAL y todo eso, ustedes tengan claro que básicamente es para una lesión renal aguda. Hay otros marcadores, por ejemplo, ¿cierto? Como en una lesión renal aguda, lo que más se va a dañar es el epitelio tubular, porque es muy demandante, sobre todo el tubular proximal, es muy demandante de oxígeno, y si hay un evento isquémico, él se va a dañar de forma aguda. Ese epitelio se va a empezar a desfacelar, y lo vamos a ver en el análisis de orina, ¿cierto? En el análisis de sedimento lo vamos a ver a través de los cilindros que nos aparecen ahí, cilindros granulares, por ejemplo. Entonces, si tenemos un pacientico en lesión renal aguda, por ejemplo, el día de hoy salió de una cirugía, en la cirugía hubo un evento hipotensivo, pasó algo, a ese pacientico, por ejemplo, el primer día, una buena idea es tomarle el análisis de orina y mandarle sedimento y contar cuántos cilindros hay. Y al otro día volverle a hacer el mismo análisis, una muestrica de sangre, mirar el sedimento, analizar el sedimento para mirar si se ha aumentado, ¿cierto? Si se ha aumentado de forma significativa. Entonces, porque el paciente está en lesión renal aguda y me puede dar información mucho antes de que se me empiece a aumentar, por ejemplo, la creatinina directamente. ¿Listo? Cuéntenme si eso más o menos, quedó como claro. Yo pienso que sí. Ojalá si algún participante nos diga si te quedó claro, si le quedó alguna duda.
Si tiene alguna otra pregunta, no necesariamente tiene que ser con esto. Sí, lo que quieran preguntar, claro. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Dice Diana Mejía, sí, correcto, o sea, ya le quedó claro, muy bien. Qué bien, doctor Daniel, también dice bastante clara la explicación. Bueno, Doc, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, no, está muy bien. Entonces, la idea es que cualquier Ah, cosita. sí. Ah, bueno, aquí sí nos hicieron una preguntita. Dice, Doc, leí que se puede utilizar la N-acetilcisteína en pacientes renales crónicos, para el BUN y la U y la creatinina, así como el SDMA. ¿Qué experiencia tienen? Ah, venga, yo vuelvo a abrir la pregunta ahí. Ay, se me perdió. Venga, yo la abro aquí en el chat. Entonces dice, Doc, leí que se puede utilizar la N-acetilcisteína en pacientes renales crónicos para bajar el BUN y la creatinina, así como el SMA. Bueno, ahí lo importante es saber, me Adriana, que el SMA es un marcador, el SMA es una prueba, ¿cierto? No es como un medicamento o algo, no es simplemente una prueba. Entonces, el SMA, pues ahí simplemente es para diagnóstico, entonces no, tú no podrías como intervenirlo o utilizarlo en un paciente, simplemente es una prueba. Resulta que la N-acetilcisteína la utilizamos en los pacientes renales, pero ay, aquí es como eso, de esas cosas que como es mucho para discutir. ¿Por qué? Porque la utilizamos porque no tenemos como herramientas como más efectivas. Entonces es como por decirlo así, un medicamento que tiene información, ¿cierto? Científica que avala su uso e información científica que lo desacredita completamente. ¿Qué pasa? La N-acetilcisteína se empezó a utilizar en el mundo de la medicina, no de la medicina veterinaria, sino de la medicina, en este caso de la medicina humana, porque realmente se empezó a utilizar cuando los pacienticos, o como forma preventiva, en los pacienticos que iban a ser sometidos, por ejemplo, a estudios avanzados de imagen y que se iba a utilizar eh, marcadores o que se iban a utilizar, sí, pues como los marcadores que se me fue la palomita, que son a base de yodo, ¿cierto? Que vamos a utilizar como medios de contraste, perdón, se me fue la palomita, que vamos a utilizar medios de contraste a base de yodo. Entonces, por ejemplo, una resonancia magnética o una tomografía. Entonces, como los pacientes tenían la condición renal previa o lastimosamente se relacionó durante mucho tiempo de estos medios de contraste con lesión renal aguda, entonces se empezó a utilizar el N-acetilcisteína previo a. ¿Y por qué se utilizaba el N-acetilcisteína? Resulta que el mejor antioxidante que hay en el cuerpo se llama glutatión. Y el glutatión para formarse necesita de una base de L-cisteína, ¿cierto? Entonces, ¿qué se quería a través del N-acetilcisteína? Que el cuerpo tuviera, ¿cierto? Como por decirlo así, una gran cantidad de suministro para que el hígado lo metabolizara, lo volviera L-cisteína y el cuerpito lo tuviera como glutatión o lo transformara y lo tuviera biodisponible como glutatión. Como el tejido renal es altamente demandable o demanda mucho oxígeno, entonces por eso se utilizaba tradicionalmente en la lesión renal aguda, que es el evento en el cual las membranas de los túbulos van a estar más dañaditas y van a estar en mayor estrés oxidativo, ¿cierto? Entonces era para prevenir el estrés oxidativo tubular. Ya de ahí, como en veterinaria nos dimos cuenta de eso, pues entonces la empezamos a utilizar. ¿Qué pasa? Que los estudios de medicina veterinaria dicen como que sí y dicen como que no. O sea, no hemos logrado ese paso metabólico en el cual en N-acetilcisteína se aumentan los niveles disponibles de glutatión. Entonces, todavía lo seguimos usando como antioxidante, ¿cierto? Hay otros antioxidantes que también se usan, como la vitamina E, la vitamina C, el omega 3, ¿cierto? Pero la N-acetilcisteína, pues endovenoso, todavía lo seguimos aceptando y lo usamos. Lo que pasa es que si lo vamos a usar, pues la recomendación es que sea endovenoso. El oral, pues realmente los estudios sí nos dicen que oral, eso sí, es mucho volumen, mucha cantidad, y realmente cuando lo damos es como para sentirnos bien nosotros, pero es lo que le está haciendo algo al paciente. No, ¿cierto? Y su uso realmente sería midogadriana en el paciente agudo, ¿cierto? Paciente agudo con lesión isquémica, necrosis tubular aguda o lesión tubular aguda, ¿cierto? Que sería el que demanda gran cantidad de, de, de
antioxidantes para estabilizar esas membranas que están en daño, y sería para evitar la extensión de la lesión más que para curarlo, sería como para ayudarle un soporte, como para brindarle un soporte. Entonces eso es lo que queremos. En el paciente crónico, ¿no? En el paciente crónico utilizamos también antioxidantes, pero la vitamina E, el omega 3, ¿cierto? No utilizamos pues en estos pacientes, porque conectarlo, por decirlo así, todos los días a un paciente crónico que está estable para ponerle el N-acetilcisteína endovenoso, pues no tiene sentido. Y dárselo oral, eso sí, ya todos los estudios nos dicen que no, entonces pues a eso no tendría sentido. Y la verdad es, hay que darle, pues las dosis quedan muy altas, entonces es un volumen muy grande, y que pesar uno dándole peso de suelo con un gatico y todo eso, entonces no, realmente no lo hacemos para eso. Ya la parte respiratoria y todas esas cosas son terapias diferentes, y ya sí, probablemente tengan su aval, pero en este caso no. ¿Listo? Listo, Doc. Dice muchas gracias la doctora Adriana. Doc, y yo Listo. creo que una última pregunta así pues como tipo farmacológica, aunque no es farmacológica 100%. ¿El cambio de dieta baja en proteína renal es para siempre en pacientes proteinúricos o temporal? Si el paciente es por daño glomerular, sí. O sea, lo que pasa es que la proteinuria se produce por una alteración de la membrana de filtración, que es por un daño glomerular, ¿cierto? Entonces, si esa condición puede ser reversible, por ejemplo, el paciente tiene un hemotrópico o tiene, por ejemplo, una reliquia, la idea no sería darle ahí la dieta renal, sino tratar primero la reliquia, ¿cierto? Como quitar el evento inflamatorio, el evento infeccioso, esperar evolución, porque si es una inflamación, una infección, si tú la tratas, el paciente en teoría puede mejorar esa proteinuria, y ya sin los controles no mejoró la proteinuria, ahí sí ya es establecer la dieta renal, ¿cierto? Pero si el paciente ya la condición neta de él es que tiene un daño a esa membrana, ¿cierto? Ahí sí ya la dieta sería, o la dieta renal sería hasta nueva indicación, ¿cierto? Sería la condición. La dieta, pues realmente la condición de la proteinuria, pues la restricción de la proteína es más que todo relacionada a perritos. En los gaticos se le baja o se le disminuye un poquito la proteína, es para disminuir la biodisponibilidad de fósforo, ¿cierto? Y no es una restricción severa en el caso de los gaticos. En el caso de los perritos sí se disminuye, porque ellos tienen unos niveles de compensación, por decirlo así, diferente al de los gaticos. Entonces, si el daño es glomerular, o sea, si tú tienes claro que el daño es glomerular, la dieta de hecho es parte esencial del tratamiento para inclusive disminuir el tiempo en el que vas a necesitar iniciar el antiproteíno para hacer más efectivo el tratamiento con el antiproteinúrico. De hecho, en mi experiencia, ningún paciente responde tan bien solamente con el antiproteinúrico. La mayoría responden muy bien con la dieta y posterior el antiproteinúrico, ¿cierto? Y eso, de hecho, les puede hasta triplicar, o sea, la inducción, pues la dieta les puede hasta triplicar el tiempo de vida a los pacientes que sufren de esta condición, que realmente tener un paciente con proteinuria, pues no lo van a tomar a mal, pero es una sentencia de muerte. Eso es lo que significa la proteinuria en nuestros pacientes, ¿cierto? Cuando es ya netamente renal, cuando hay un factor prerrenal o porrenal, no, pues simplemente se trata y ya. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias por el espacio, por las respuestas, por la disposición, como siempre. Pues bueno, Listo. nos vemos a la próxima. Bueno, no. Entonces un abrazo para todos. Listo. Cuídense mucho, muchas gracias Listo. por este espacio. Les vamos